la presencia de todos ustedes. Como les dije, que están activos, están con todo el deseo de aprender y espero que ya en algún momento podamos regresar a las aulas, ¿no? Porque parece que ya hasta la vacuna va a salir para todos nosotros, ¿no? Hasta para las embarazadas, para sus edades. Entonces creo que el procedimiento de vacunación va para todos, pero obviamente están empezando, todavía no van ni el 50% de la población. Hay que esperar hasta que se cumpla, hasta que lleguen las vacunas a nuestro país. Bueno, eso va a tomarles un tiempo, pero sin embargo tenemos que esperar y seguirnos cuidando hasta que esto pase. Bueno, chicos, el tema de esta semana que tenemos nosotros que revisar son cuentas del pasivo. Obviamente ustedes ya la conocieron el año pasado, también las hicieron por ahí un pequeño tratamiento contable de aquellas cuentas de pasivo. Listo. Obviamente las cuentas del pasivo, ¿qué diferencia hay? ¿Qué concepto tienen? Si leyeron el contenido, algún voluntario de ustedes que me quiera ayudar, ¿qué entiende por cuentas del pasivo? Y con un ejemplo cualquiera que me puedan dar, antes de yo empezar a hablar. ¿Alguna persona de la sala, estudiante, que lo quiera hacer? Abra su micrófono, alce la manito. ¿Alguno de ustedes? ¿Sobre qué es una cuenta activa, profesora? Pasiva. Una cuenta, en este caso, de pasivo. Creo que es una cuenta que no está en movimiento, o sea, ¿cómo me explico? Que no está en movimiento, que no lo están utilizando así cada rato, sino de vez en cuando. ¿Será posible lo que me dice Carlos, que no la usamos con frecuencia? ¿Alguien más que le ayude a sostener la idea de Carlos? Sé que trata de decirnos algo, pero todavía le faltó un poquito de claridad. Ayúdenos otra estudiante por aquí, por favor. Señorita Ainhoa Reyes, ayúdeme a aclarar la idea de qué es un pasivo o una cuenta del pasivo y un ejemplo. Señorita Ainhoa Reyes, nuevamente la voy a llamar. Dígame. Sí. Una cuenta del pasivo, desde el punto de vista contable, sería las deudas y obligaciones con las que una empresa financiaría su actividad y le sirve para pagar su activo. Un ejemplo sería documentos por pagar, que serían letras de cambio o pagarés. Un ejemplo sería cuando una persona recibe un préstamo y duración menor al año. Ya. Y las que son de duración menor al año pertenecen al pasivo corriente, recordemos, al corriente. Y en este caso, las deudas que adquiere la empresa, sea por terceros, mayor a un año, estamos hablando que esto corresponde a los activos no corrientes, perdón, pasivos no corrientes. Recordemos que también se clasifican tanto los activos y los pasivos en esas dos divisiones, en los corrientes y los no corrientes. Como lo dijo la señorita Reyes, son aquellas deudas, ¿no?, que contrae la empresa, ¿ya? En este caso, si hablamos de nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿cuáles son las deudas que tenemos dentro de nuestro hogar o dentro de nuestra familia? Puede ser que adquirimos a crédito en alguna casa comercial, algún artículo, pues eso es una deuda para la empresa familiar, digámoslo de esta forma, ¿no? Y en cambio para las empresas, pues obviamente, dependiendo la necesidad de cada una de ellas, adquiere pues en responsabilidades crediticias con los bancos
o con casas comerciales, ya dependiendo de la necesidad que tengan, ¿no? Se vuelven en este caso a llamar o se los conoce como pasivos. Y dentro de los pasivos, pues aquí les he expuesto ciertos que son más utilizados dentro de la contabilidad. Vamos a revisar un poquito cada uno de ellos y tener en cuenta cuál es la definición del pasivo que nos da a conocer nuestros textos contables. Eso, aquellas obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, en la cual la extensión de su empresa obviamente es donde debe responder a aquellos, debe cubrir, sean a corto plazo, que son las llamadas como pasivo corriente, o las deudas a largo plazo, que son también llamadas las no corrientes, o también denominadas fijo. Por eso aquí les he puesto las divisiones en las cuales se las conoce. Aquí, por favor, les he puesto primero pasivo no corriente o también conocido como pasivo fijo. Bien las pueden encontrar ustedes en el internet o en cualquier libro como pasivo no corriente, o también los pueden encontrar como pasivo fijo. No confundirse, no vayan a tratar de asimilar una cosa con la otra, sino que por favor tener en cuenta que estos dos nombres pues cumplen las mismas características. El activo no corriente o fijo es aquel grupo que incluye aquellas deudas y obligaciones que tienen un vencimiento superior, en este caso, a un año. Un ejemplo de este tipo de pasivo no corriente sería un préstamo a 10 años. Por lo general, los préstamos que adquirimos en este caso a los bancos, pues obviamente por lo general son préstamos que son a extendido plazo. A eso lo conocemos como pasivo fijo o también pasivo no corriente. Recordar, pasivo no corriente son mayores, en este caso, a un año. Recordemos que dentro del calendario escolar para la contabilidad es conocido mayor plazo, en este caso, mayor de los 360 días dentro que los conoce la contabilidad. Por favor, para que no se les olvide esa partecita. ¿Sí? Recordemos que mayor a un año, pues estamos cumpliendo con la denominación de los no corrientes o fijos, en este caso cuando hablamos de pasivos. Cuando estamos hablando de pasivos corrientes, también se los llama como circulante. ¿Ya? De igual manera, en los activos también tiene esa misma denominación, ¿ya? Activos corrientes o activos circulantes. Me acuerdo que una señorita decía, pero profesora, acá en un plan yo lo encontré como activo circulante, ¿verdad? Me lo decía Paulina. Correcto. Son ciertas denominaciones que los catalogan, en este caso en los libros, los autores de la contabilidad dentro de los libros, pues los pueden llamar, en este caso, circulante o los pueden llamar corriente, que quiere decir o indica lo mismo. Son sinónimos. Dentro de nuestra contabilidad, pues los utilizamos esos dos términos, los dos son aceptables. Pero los dos quieren decir lo mismo. No confundirse porque yo les voy a poner por ahí tal vez una preguntita o más adelante, quién sabe, cuando ustedes ya estén estudiando contabilidad, lo que más tratan de confundirlos a ustedes como estudiantes, de ubicarles el circulante corriente, el no corriente, el fijo, tratan de separarlos y de confundirlos a ustedes. Entonces traten por favor de enfocarse bien y de identificar que estamos hablando de lo mismo cuando decimos corriente o circulante. Aquellas deudas y obligaciones que tienen un vencimiento inferior a un año. Por ejemplo, el pago de facturas de un proveedor. Obviamente, la mercadería que usted adquiere para la empresa, si estamos hablando de una empresa comercial, pues obviamente el proveedor usted extiende un plazo de un mes, de 15 días, de 8 días, hasta de 3, de 6 meses, por lo general, ¿sí? Los proveedores pues no le van a dar a un plazo más extensivo de un año, solo que ya sea un proveedor que obviamente es una casa comercial, que a lo mejor el producto es demasiado elevado el precio y ahí sí quiera en este caso prorrogar a más tiempo, ya se convierte en un pasivo no corriente o también llamado fijo. Recordemos esas denominaciones, tanto para los activos como para los pasivos, que prácticamente usted, el significado obviamente cambia porque estamos hablando de deudas en pasivos, en activos ya sabemos lo que significa, ¿no? Entonces, tener en cuenta. Aquí también, por favor, les puse ciertas cuentas
contables que son más utilizadas, que van a trabajar en ejercicios contables futuros, vamos a trabajar pues más adelante, y necesito que por favor, no es que se van a aprender la contabilidad, como les dije, no es que usted necesita sumar, multiplicar, dividir, o sea, obviamente cosas básicas, pero para usted en la contabilidad, lo bueno que usted cuando ya es un profesional en el área, usted utiliza sistemas contables y todo ya se lo genera el sistema contable. Lo que usted debe tener en cuenta son las normas, el análisis. Eso es lo que debe saber un contador. Por eso es importante que usted analice a qué grupo pertenece, qué cuenta es la que se utiliza para tal cosa. O sea, eso es lo que usted tiene que aprender. No es que muchos se asustan porque piensan que la contabilidad es full matemática. Tienen ese error los estudiantes en su cabecita. Y no es así. La contabilidad es más analítica. Deben aprender a analizar lo que están haciendo. Bueno, vamos con las cuentas que ustedes no es que se las van a aprender de memoria. No les pido que nada se aprendan de memoria, porque en la contabilidad usted siempre va a tener su manual contable a la mano. Usted va a tener su plan contable en el sistema que utilice. Va a tener su libro contable a la mano y todo usted va a tenerlo disponible en el momento que usted quiera revisarlo. Pero sí debe identificar a qué grupos corresponde y pertenece para no estar tan perdido, ¿verdad? Por lo menos ubicarse en el lugar donde usted requiere ir a buscarlo, ¿no? El pasivo corriente comprende los siguientes grupos. Estamos hablando del corriente, o también llamado en este caso circulante, recuerden. Pasivo corriente o también llamado pasivo circulante, ¿ya? Tenemos uno de los primeros grupos, los tributos, las contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar. La mayoría de cuentas del pasivo tienen esta pequeña denominación que ustedes ven aquí. La palabrita que estoy indicando dice por pagar, ¿ya? Cuando usted vea una cuenta contable que tenga esta denominación por pagar, pues usted está hablando, en este caso, de cuentas que pertenecen al pasivo. Si estoy compartiendo la pantalla o no se está compartiendo, me certifican, por favor. Sí. Sí, ya, porque mi teléfono no se permite observar. Listo. Ya. Entonces, cuando usted encuentre la denominación por pagar, por favor, usted sabe que estamos hablando de cuentas del pasivo. Pero si usted encuentra la denominación por cobrar, ¿a qué grupo pertenecerá? Por cobrar. Al pasivo. Al grupo activo. Por cobrar. Recuerde que es algo que usted va a ingresarle a la empresa. Es dinero que le va a ingresar. Ese por cobrar pertenece al grupo del activo, que ya van a ubicarlos donde hay documentos por cobrar. Bueno, hay clientes, en este caso que la cuenta clientes también es conocida como cuentas por cobrar, ¿ya? Y también hay otras pequeñas denominaciones, pero que tienen con esa dos palabritas, el por cobrar, pertenece al activo, pero en cambio el por pagar, obviamente, si estamos hablando de pagos, es porque es deuda, ¿ya? Porque es una obligación. Se denomina o se los conoce a aquellas cuentas que pertenecen al grupo pasivo. Por eso es que ustedes encuentran ahí sueldos por pagar, IES por pagar, impuestos por pagar, y bueno, un sinnúmero, y a la mayoría les ponen por pagar, porque es más fácil el reconocimiento dentro de los pasivos y así no confundirse, porque hay a veces que cruzan los nombres de las cuentas con el activo, que también en el activo yo tengo ciertas cuentas que obviamente los nombres empiezan iguales, pero ¿cuál es la denominación que les genera diferencia? Son aquellas como por estas, ¿no? Por pagar o el por cobrar. Esas son las pequeñas diferencias que deben tener ustedes en cuenta al momento de registrar, al momento de identificar. Listo. Bueno, aquí tienen unas pequeñas cuentas donde ustedes obviamente pertenecen al grupo del pasivo, que en este caso tienen el primer grupo, que es al gobierno central, que son todos los tipos de impuestos que muchas de las empresas tienen la obligación, pues, de cancelar, ¿no?
los impuestos generales a las ventas, los impuestos del selectivo al consumo, derechos aduaneros, impuestos a la renta, también conocidos como otros impuestos y contraprestaciones, certificados tributarios, instituciones públicas, los impuestos que tengan que ver con instituciones públicas, gobiernos regionales, entidades locales, impuestos, contribuciones, tasas, bueno, administradoras de fondos de pensión, empresas prestadoras de servicios de salud, cuenta propia, cuenta de terceros y otros costos administrativos e intereses. Todos estos tipos de cuentas que ustedes ven aquí también son obviamente obligaciones que las empresas adquieren dependiendo obviamente de qué estamos hablando, si es empresa del sector público o mixta o sociedad, o dependiendo de lo que sea, tendrá ciertas obligaciones que cumplir. Entonces aquí simplemente se les menciona para su conocimiento, no es que se los van a aprender, sino que es un conocimiento general que deben adquirir. Vamos por el segundo grupo. Tenemos a lo que es remuneraciones y participación por pagar. Pues obviamente toda empresa maneja un recurso humano que bien tiene su cuerpo de vendedores, el departamento administrativo, bueno, diferentes departamentos, dependiendo del tamaño de la empresa, pues esas obligaciones con aquel personal lo adquiere. La empresa mes a mes tiene que cancelarlos, ¿verdad? Tiene que cancelar todos los beneficios sociales de esas personas, tiene que cancelarles los décimos y todas aquellas cosas que ustedes van a conocer este año, el segundo año de bachillerato. Apenas empecemos ya la 7ª semana, vamos a ver cómo es que se calcula o cómo es que se obtiene un rol de pagos, qué es lo que es 13º, qué es lo que es 14º, qué son fondos de reserva, cómo se calculan vacaciones, cómo se calcula en este caso comisiones, ¿ya? ¿Cuál es el rubro o la ley para poder cancelar horas extras? Todo eso van a aprender este año, poco a poco, pero lo van a aprender y necesito que ustedes presten la atención para hacer los cálculos de cada uno de esos que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, todo esto también son obligaciones que las empresas adquieren al momento de, obviamente, de su funcionamiento, porque si usted contrata al personal, pues a ese personal hay que pagarle todo eso, porque son derechos que tienen las personas y obligaciones que tienen las empresas. Si usted no cancela, la ley le va a multar o en este caso va a tener problemas legales, ¿verdad? Entonces, remuneraciones y participaciones por pagar es el rubro que contiene todo aquello que estoy hablando. Otro tercer grupo son las cuentas por pagar comerciales. Como se les acaba de decir, en cambio aquí tiene que ver las facturas, algún documento que usted firme, que puede ser una letra de cambio, que puede ser un pagaré. Pues ustedes ya conocieron en tributación, me parece que ya lo conocieron, ¿verdad? Todos aquellos documentos, obviamente, dentro de la contabilidad que se utilizan para poder firmar alguna carta de crédito, ¿cierto? Son aquellas cuentas que usted adquiere o como la empresa, en este caso por su necesidad, adquiere con las casas comerciales. Y aquí utilizan muchas maneras pues para poder tener en cuenta esas deudas. Los utilizan con las facturas o con cualquier otro documento, ¿no? ¿Qué significa honorarios por pagar? Honorarios por pagar es cuando yo contrato a una persona profesional, por decir, yo contrato para la empresa, no tengo yo el departamento jurídico y contrato a un abogado para en este caso que me dé una asesoría de cierto tema que requiere la empresa en este momento, pues también es una deuda que yo asumo y que se la reconoce dentro de contabilidad como honorarios. Es decir, que este concepto o esta palabrita va a lo que es el campo de personas profesionales, no solo abogados, sino todo tipo de profesional que la empresa contrate para determinada necesidad. Se la conoce como honorarios. Eso también vamos a ver en segundo año de bachillerato, cómo es que se contrata el honorario de una persona, cómo se calcula y qué documentos son los que se intercambian para poder hacer esta transacción. Cuarta, cuentas por pagar comerciales. Prácticamente es casi lo mismo que acabo de la parte de decir de arriba, pero en cambio son
en este caso relacionadas con la mercadería, exactamente con las mercaderías, ¿sí? Tiene que ver, por decir, los proveedores directos que me provee la mercadería de lo que yo estoy vendiendo, si yo hablo de una empresa comercial, ¿sí? Si hablo de una empresa industrial, pues de aquellos materiales que a mí también me provee, pues que están relacionados directamente con la actividad de la empresa. Eso es lo que quiere decir también este cuarto rubro, que encuentro lo mismo que encontré en la parte de arriba, ¿no? Que hablamos de facturas, hablamos de documentos y hablamos también de honorarios, que son los mismos 3 grupos que son los más utilizados dentro de la contabilidad. Quinto grupo, cuentas por pagar a los accionistas, socios, directores y gerentes. Pues esto cuando estamos, por ejemplo, de una empresa ya grandes, hablamos de bancos, sociedades, empresas mucho más, obviamente grandes, que ya se manejan bajo acciones. Ente regulador, gerente, director, a una empresa, construyen una empresa con un aporte inicial y luego al final, pues la contadora o la parte contable tiene que dejar separando su comisión o la ganancia de lo que queda ya después de todo el proceso que se elabora dentro de la contabilidad, después de que se pague todas las cuentas, después de que se cancelen los impuestos que tenga con el Estado, obviamente van a generar utilidades que esos también hay que cancelar según el aporte de cada accionista, deben cancelarse, ¿no? Por eso también son conocidas como cuentas por pagar a los accionistas. Y también tengo otro grupo que son las obligaciones financieras. Obligaciones financieras, pues obviamente son aquellas que yo adquiero con las instituciones bancarias, ¿sí? Instituciones bancarias, pues estamos hablando de préstamos, ¿no? Con las instituciones, con los bancos. Aquí pues pueden haber muchos tipos de obligaciones que utilizan que en este caso letras, papeles comerciales, bonos, pagarés, facturas. Bueno, dependiendo de cada uno de los instituciones bancarias o bancos, utilizan su modalidad de cobro, ¿no? Y también el financiamiento pues puede ser de diferentes maneras dependiendo de la empresa, su tamaño y también obviamente, también los bancos se aseguran de que las empresas tengan un buen rendimiento, en este caso dentro de sus ganancias para poderles ofrecer sus créditos. ¿Ya? O si no, les dan sus buenas condiciones para poder también adquirir a sus créditos. Eso ya depende con las obligaciones financieras que tengamos. Y en este caso, el grupo 7, que ya prácticamente es uno de los últimos, cuentas por pagar diversas o también con terceros. Deudas de la entidad con terceros que provienen de transacciones que no son comerciales, que no pertenecen al grupo tributario o laborales o de financiamiento, que es lo que hablamos de lo anterior, sino que son prácticamente ciertos pasivos que ya están fuera de nuestros 4 grupos: comerciales, tributarios, laborales y de financiamiento. Son los 4 rubros principales que son los que hablamos en la parte de arriba, ¿no? En cambio, aquí ya hablan pasivos, por ejemplo, que son de transacciones más pequeñas o también puede ser por transacciones que tengan que ver con activos mucho más grandes, ¿ya? Y los reconocemos de diferentes maneras. Eso de aquí ven también en segundo año de bachillerato, ya al final los vemos estos porque son tratamientos más específicos y un poquito más complejos. Ahora sí, vamos viendo por favor, y yo aquí les invité a ustedes de que me vean la parte contable del pasivo. Recordemos en el activo, gracias por los que cumplieron en la tarea, observaron el video y pudieron definir por qué es que se debita, por qué es que se acredita. En cambio, el tratamiento de las cuentas del pasivo, obviamente, ¿qué saldo tienen? ¿Deudor o acreedor? A ver si alguien ya sabe dominar esta partecita. Me ayuda la señorita Kerly Lima. Kerly, ¿estás por aquí? Kerly, las cuentas del pasivo, ¿tienen saldo deudor o tienen saldo acreedor? Si Lima no puede, le puede ayudar otro compañerito.
Eso debemos tener bien claro. Yo ya les expliqué las del activo en la semana anterior. Ayúdenme con las del pasivo, que es fácil, chicos. Solo analicen un poquito por qué las cuentas del pasivo tienen su saldo deudor o acreedor, o a qué saldo es el que le corresponde. ¿Qué saldo tienen las cuentas del pasivo? Tiene acreedor. Ya. Por ahí me dice un joven, el saldo de las cuentas del pasivo o del grupo pasivo es acreedor. ¿Estará correcto? ¿Verdad? Sí. Porque obviamente las cuentas del pasivo se aumentan en el lado del haber. Porque obviamente donde yo van a salir las transacciones y van a ser reflejadas en el haber y se van a aumentar por todos y cada uno de los movimientos de pagos que yo realizo. Recordemos que nosotros utilizamos estas cuentas del pasivo para cancelar. Todas las cuentas del pasivo pertenecen y tienen el saldo acreedor. Sus aumentos se dan por el lado del haber. En cambio, se disminuye en el debe. ¿Por qué? Si yo tengo una cuenta, por decir, sueldos por pagar, si yo les pongo aquí sueldos por pagar del mes de julio, perdón, del mes de junio, pongamos junio, sueldos por pagar del mes de junio. Yo ya contabilicé el sueldo de este mes. Resulta que tengo que pagar $3,000. $3,000 yo tengo que cancelar el mes de junio. Es lo que yo tengo pendiente. Obviamente, eso ¿dónde yo lo voy a registrar? Dentro del pasivo. Primero vamos a hacer las transacciones. Si yo les digo a ustedes, bueno, llegó el 15 de junio y se va a cancelar el 50%. Vamos a cancelar los $1,500. Si cancelo esos $1,500, obviamente estoy realizando el pago. Al momento de realizar el pago, pues se va a disminuir esa cuenta del pasivo. Eso lo vamos a hacer con ejercicios contables, pero yo quiero que al menos usted en este momento me aprenda y se acuerde que las cuentas del grupo pasivo, su saldo es acreedor. No pueden tener saldos deudores. ¿Ya? Las cuentas del pasivo no pueden tener saldos deudores. ¿Ya? Por favor, recordar que las cuentas del pasivo son saldos acreedores. Así que, por favor, tener en cuenta ese pequeño concepto al momento de cuando ya vayan a registrar, apoyamos a las transacciones, a cada una de las operaciones que ya vamos con los sueldos, ya vamos con las cuentas por pagar, los préstamos y todo aquello. Ustedes ya se van a dar cuenta y van a entender más claramente el asunto o recordar aquello que tal vez por ahí aplicaron ya el año pasado. A reforzarlo, ¿no? Esa es la intención. Bueno, chicos, aquí también yo les puse principales cuentas donde también les agregué por qué es que se aumenta, por qué es que se disminuye. Aquí les he puesto la cuenta de proveedores, que es aquella cuenta que tiene relación directa con la compra de la mercadería, obviamente, aquellas deudas que yo adquiero por comprar las mercaderías, en este caso a crédito, ¿no? ¿Ya? En este caso puedo firmar no firmo algún tipo de documento porque simplemente los conocemos como créditos directos, ¿ya? No firmo algún documento porque si yo firmo un documento se llama la siguiente cuenta que está acá abajo, documentos por pagar. Si yo ya firmo un documento, algo que yo dejo como garantía, una letra de cambio, un pagaré, un cheque a plazo, bueno, dependiendo de lo que yo deje de garantía, esto ya se llama documentos por pagar. Es la diferencia que tiene la cuenta de proveedores con la cuenta de documentos por pagar. Así que tener en cuenta esas pequeñas diferencias al momento de realizar y de identificar. Cuando yo les pongo una transacción, usted tiene que identificar si es un crédito directo o es un crédito con garantía. Si hablamos de un crédito con garantía, pues significa de que hay la firma de por medio de un documento. Y al momento de firmar un documento, pues se llama la cuenta documentos por pagar. Pero si no hay un documento de garantía, si no es un crédito directo, se llama proveedores. Estamos hablando de estas dos cuentas que corresponden a la relación directa con la compra de mercaderías. ¿Sí? Por favor. Y también tenemos aquí las que más utilizamos, las hipotecas por pagar o documentos por pagar a largo plazo. ¿Sí?
Esos, en cambio, pertenecen al pasivo, en este caso, no corriente, ¿no? Al pasivo fijo. Recuerden, por favor, el no corriente, el pasivo fijo, aquellos que son mayores a un tiempo determinado de un año. Hipotecas por pagar. ¿Qué significa una hipoteca? Ustedes ya creo que conocen ese término porque creo que en todas las familias o en algunas de las familias, algún tío, alguna persona conocida a usted, tuvo que haber escuchado la palabra hipoteca, ¿no? Y cuando usted va al banco y deja en garantía algún bien, ¿verdad? En este caso, sobre todo, cuando hablamos de nuestros bienes inmuebles. Cuando hablamos de bienes inmuebles, significa, por ejemplo, una casa, ¿no? Nosotros dejamos en garantía nuestra casa por el préstamo que nos da el banco para un determinado tiempo. Si nosotros no cancelamos ese crédito, en un determinado tiempo nos sigue un juicio y ese juicio nos puede llegar a quitar nuestra casa si no cancelamos. Entonces, cuando usted vaya a hipotecar su vivienda en algún momento, en algún futuro, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque podemos perderlo todo por no ser responsables y por no pagar. Hay que buscar la manera de financiamiento adecuado y de ver de que nuestros ingresos sean lo suficientes para poder cubrir con aquellas deudas que asumimos. Documentos por pagar a largo plazo. También estamos hablando de aquellos que tienen un título o algún documento en garantía, pero de que ya es más de un año, ¿sí? Bueno, aquí yo les he dejado otra vez otras denominaciones, también pasivos a corto plazo, pasivos a largo plazo. Los de corto plazo son conocidos como pasivos, en este caso, o circular. Y los de largo plazo también encontramos en los libros. Entonces, para que son aquellas clasificaciones. Se fue el internet por ahí un ratito. Bueno, son otras clasificaciones que también las encuentran en los libros, pero que no les genere confusión, es lo mismo. Entonces, pasivos a corto plazo, recuerden que también es conocidos como pasivos corrientes o pasivos circulantes. Son tres clasificaciones que quiere decir lo mismo. En cambio, pasivo a largo plazo, pasivo no corriente o también pasivo fijo, hasta pasivo diferido, también le tienen otra denominación como lo dice aquí. Bueno chicos, yo aquí les dejé también un ejemplo de pasivos contables y aparte también les invité a de que me vean este video de aquí, que es muy importante y quiero que por favor, si no lo escucharon en la clase dada, lo escuchen en este momento y les voy a hacer una respectiva pregunta a este video que ustedes van a observar en este siguiente. Yo les puse ahí, los pobres compran pasivo, es el tema, ¿ya? Y los ricos compran activos. ¿A qué es lo que está haciendo referencia este pequeño video? Este es pequeño, creo que no tiene más de un tiempo, si lo alcanzamos a ver, porque yo creo que algunos lo ven, otros no los ven. En este momento lo voy a abrir para que por favor lo procedan a ver y a escuchar, ¿no? Quizás has escuchado el dicho, los ricos adquieren activos, los pobres y la clase media adquieren pasivos, pensando que son activos. En este video explicaremos la diferencia entre los activos y pasivos.
Listo. Esa partecita, la última, en que acabo de hacer el resumen aquí en el video, la diferencia que tienen entre el comportamiento, entre la mentalidad de la pobreza y la mentalidad de la riqueza. ¿Quién me puede ayudar con un aporte de qué piensa, o tal vez piensa lo contrario, o piensa o afirma que tiene toda la razón esta partecita de ahí? ¿Alguna persona que quiera participar? ¿O yo digo el nombre? Profe, es que no se escuchó nada del video. ¿No se escuchó? No, no se escuchó. No, Yo no se escuchó. Sí, profe, no se escuchó el video. Pero sí se Recién entendió. me avisaron y se entendió. Bueno, pero yo creo que ustedes sí lo escucharon en la clase que yo les envié, ¿verdad? Donde sobre todo me dice la parte de la mentalidad de la pobreza y la mentalidad de la riqueza. Yo creo que sí lo tuvieron que haber visto, así que por favor, no hay objeción. David, ya que estás aquí. David Torres, ¿qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir en este caso en el video, o lo que tú ya debiste haber escuchado en la clase que revisaste, la mentalidad de la pobreza contra la mentalidad de la riqueza? ¿Piensas que eso se cumple? ¿Piensas que eso es verdad? ¿O piensas que no es así? ¿Cuál es tu pensamiento? Profe, si no se escuchó nada del video. ¿Y no me viste el video de la clase? No. No, si ven, por eso yo les dije, tuvieron que haber visto el video. Por favor, alguna persona de ustedes que escuchó el video y puede ayudar con el aporte. No sé qué pasó, que por qué no se escuchó. Jaramillo, Carlos, Kerly, a ver, Kerly, dígame, ayúdeme. Profesora, yo lo que entendí es que en la mentalidad de la pobreza es que uno trabaja, gasta, sigue trabajando, adquiere lo que es préstamos, sigue trabajando más, porque tiene que pagar las deudas, todo. Vuelta en la riqueza es que trabaja, la persona no gasta, solo invierte y ahorra. Entonces trabaja menos y puede vivir mejor. Correcto, lo que acaba de decir Kerly es el mejor resumen. Si no lo escucharon, lo acaba de decir ella con sus palabras y casi prácticamente lo mismo que decía en el video. Las personas pobres trabajan, gastan, siguen trabajando, consumen, siguen trabajando, se siguen endeudando y hasta mueren endeudados, ¿verdad? En cambio, las personas ricas o con la mentalidad de riqueza trabajan, ahorran. El término ahorro es la diferencia. En vez del término de gasto con los de arriba, ahorran, invierten, ¿sí? Invierten, ahorran el tiempo. Obviamente ellos ya cuando, obviamente, recuperan su inversión, trabajan menos y son libres de deudas al final. Me quedo colado. Ya, mi amor. Entonces, ese dicho o esas frases que acabo de decir Kerly, que lo acabo de repetir yo, ¿se cumple en nuestra realidad humana, o sea, en nuestra vida cotidiana? ¿Se cumple o no se cumple, David Torres, ya que lo acaba de decir Kerly y te lo acabo de repetir yo? ¿Crees que se cumple en nuestra vida diaria o no se cumple? David, se fue. Carlos, o aquí está, ¿dónde están los otros varoncitos? Se me fueron. Freddy, profesora, quería participar, pero si quiere que yo le diga, yo le contesto. A ver, dígame, Freddy, ¿dónde está que no lo veo? No veo las manitos alzadas. Dígame, Carlos, y luego voy con Freddy. A ver, dígame, Carlos. Profe, yo digo que sí se da eso porque hay mucha gente que tiene dinero y ellos no trabajan mucho, solo porque ellos tampoco no tienen muchos gastos, ya que tienen bastantes
ya que tienen bastante dinero. En cambio, la persona pobre y todo lo que trabaja tiene que pagar las deudas. Correcto. A ver, dígame, Freddy, ¿está por aquí? ¿Dónde está Freddy? Freddy. No lo veo, Freddy. Dígame. ¿Con quién está usted? ¿Dónde está que no lo veo? A ver, dígame su aporte. ¿Qué estás con Carlos? No, profe, estoy solo. Ay, perdón, ya te vi. Listo, dígame, Freddy, dígame su aporte, por favor, para culminar. Ya, profe, yo no pude escuchar. ¿Me puede decir de qué doy el aporte? No escuchó. Tiene 0, primer 0 que se ha ganado usted. Y me dice Carlos que quiere participar Freddy. ¿Y ves? Ya. Profe, si quiere participar, Bueno, es que es tímido. chicos, Freddy. Ah, es tímido. Ay, yo no lo conozco, casi no lo conozco. Yo a usted por eso lo traté un poquito más, o sea, que lo he visto por No, ahí, profe, tampoco es que lo he tratado tanto. no escuché por eso, si no ya le dieran. Ese Carlos Así anda ves, tú que eres no sabe mentiroso. quién nombrar. Ah, Sí, sí. Ya, bueno, yo no los conozco, por eso no puedo decir nada, ¿ya? ¿Ok? Chicos, bueno, hemos culminado la clase de hoy. Les envié también la temática de esta semana, que en cambio ya estamos hablando, no, pues sí, es de los pasivos, ¿no? Y al final, la cuarta semana ya corresponde a lo que es patrimonios. Dentro del patrimonio ya vamos a ver un pequeño balance para ya poder introducir a partir de la séptima semana lo que ya es práctica de cada uno de estos grupos, ¿no? Primero con el activo, luego pasivo y así con el patrimonio hasta poder formar balances, libros diarios, mayor y al final estado de resultados, que eso es lo que se pretende. Entonces yo agradezco la participación de todos ustedes y me despido porque ya es hora de ir a hacer el almuerzo prácticamente, ¿sí? Porque ya no me llegan ni las personas que me ayudan. A comer ustedes, yo voy a hacer recién el almuerzo. Bueno, chicos, entonces, listo. Bueno, chicos, me despido. Pasen bien. Gracias por haberme escuchado y tengan una linda tarde.